Bueno, entonces el día de ayer estábamos viendo un diagrama eléctrico, pero ahora vamos a terminar la parte. Esto también tienen que hacer, por favor, en el proyecto. Una vez que ustedes ya hagan el plano de la instalación o, digamos, de la casa donde ustedes van a hacer el diagrama eléctrico, tenemos que nosotros generar el tablero principal. Es decir, después del medidor necesitamos tener un tablero principal. Como les había mencionado el día de ayer, nosotros este tablero lo encontramos casi siempre en la cocina, o tal vez si es que existe algún cuarto de lavandería, siempre lo ponemos o siempre lo ponen. El tablero principal es una normativa en lo internacional, siempre lo vamos a encontrar en, en estos sectores, ¿no? Ya sea en la cocina o ya sea en la lavandería. Bueno, entonces, a ver, déjenme probar algo. Ahora ahí estamos de cabeza. Ya. A ver, bueno, entonces vamos a colocarlo de esta forma. Entonces, como les había mencionado, nosotros tenemos en la parte izquierda, voy a utilizar el cuaderno de forma horizontal. Ya. Entonces, nosotros tenemos que hacer, eso sí lo tienen que hacer por favor en el proyecto. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos la cometida principal, que en ocasiones la cometida le saben hacer de esta forma. Y le ponen unas 3 liñitas aquí. ¿Ya? Esta simbología es la cometida que viene directamente desde el poste hasta nuestro medidor. Después de nuestro medidor, entonces aquí lo vamos a poner como nuestro medidor con la letra M, y va a venir hasta un interruptor, que este interruptor lo vamos a colocar aquí, que este es el interruptor principal, ¿no? Este es el interruptor, el que no permite que les pase absolutamente nada desde la electricidad que está después o antes del medidor hacia dentro de la casa. Este es un breaker importantísimo que se conecta después del medidor. Entonces, a este le sabemos poner como breaker principal, ¿sí? Entonces, este va a ser nuestro breaker principal. Luego de eso, nosotros tenemos que tener un tablero, el tablero de control. Ese tablero de control lo vamos a hacer de las siguientes características. Vamos a poner una línea. Como les había mencionado, nuestra fase y neutro. No se olviden que a partir del medidor ya salen nuestras dos líneas, ¿sí? La una va a ser la fase. Algo importantísimo, chicos, siempre en la fase que les había mencionado ayer, siempre en la fase nosotros tenemos que poner los breakers. O nos da lo mismo o algo muy parecido, en la fase nosotros ponemos el interruptor. Sí, por favor, traten de evitar poner en el neutro el interruptor de luz o más. Y entonces siempre vamos a tener nuestra fase y nuestro neutro. Siempre desde nuestro medidor vamos ya a tener dos cables. Y como les había mencionado, es siempre un cable que va a ser también conectado a tierra. Antes de este cablecito a tierra, no lo utilizábamos. Los enchufes, los enchufes siempre iban a tener solo algo parecido a esto. Ustedes iban a encontrar algo así como esto. Un enchufe, ¿no? Siempre van a encontrar solo de esta forma, dos líneas, como en la fase y el neutro, pero con el enchufe, ¿sí? No van a tener la tercera patita, que es la patita de tierra. Bueno, ahora, entonces en esta línea que es nuestra fase, vamos a tomar el primer tablero principal. Entonces, no se olviden que nosotros necesitamos dividir a la casa. Entonces aquí voy a dibujar un pequeñísimo plano que nos va a identificar lo siguiente. Esto también pasa a nivel, se podría decir que
que de sector. Supongamos que esta es una ciudad y nosotros, si se va la luz, por ejemplo, en esta parte, supongamos que hay una sobrecarga, en esta partecita de aquí, no dejamos sin luz a toda la ciudad, sino solo se queda sin luz esta parte. Pasa lo mismo en las casas. Por ejemplo, si es que hubiera una sobrecarga aquí en esta parte, que puede ser, por ejemplo, la ducha, aquí voy a poner toma especial, por ejemplo, toma especial. En esta toma especial puede ser algo llamado como la ducha o lavandería. Entonces, esta parte de aquí, si hubiera una sobrecarga, nosotros no nos afectaría el resto de la casa. Pasa lo mismo en las ciudades, ¿no? Entonces voy a dividir este pequeño plano, muy pequeño, como para identificar cada una de estas partes. Entonces vamos a tener esta parte que es la toma especial. Supongamos que acá está la cocina. Entonces, cocina. En la parte de acá, supongamos que también está ya todo el baño. En la parte de acá, supongamos que aquí está la sala, el comedor. Y bueno, y aquí están los dos cuartos, ¿no? Entonces pongamos cuarto uno, cuarto 2. Y aquí está la sala y el comedor. ¿Ya? Debería estar al revés, ¿no? Comedor cerca de la cocina, pero bueno, le puse en este caso así. Ustedes saben cómo diseñar esta partecita, ¿sí? Aunque me parece que los dos cuartos deberían estar cerca tal vez del baño, puede ser, o de la instalación especial. Pero bueno, ustedes son los que acomodan esta parte. Ustedes son los que diseñan toda esta parte del piso, se podría decir que del departamento. Para el ejemplo voy a hacer lo siguiente. Bueno, entonces aquí tenemos un pequeño plano que se podría decir que es la parte de una construcción, solo una planta, ¿no? Un poco básica, pero nosotros debemos de encontrar. Entonces, nosotros necesitamos realizar un plano eléctrico para cada una de estas partes. Casi siempre ustedes van a encontrar en la caja de control, que es lo que voy a dibujar hoy, siempre vamos a encontrar una protección. En este caso, por ejemplo, voy a poner la protección primerita, que no es nada más que un breaker. Casi siempre este breaker es a partir de 10, 20, 50 amperios. Entonces, este breaker lo vamos a utilizar para el cuarto uno. Entonces, nosotros, ¿cómo sabemos que este breaker es para el cuarto uno? No se olviden que toda esta parte está en la caja de control. Siempre es recomendable que ustedes hagan un diagrama eléctrico para saber cuál breaker no aplastar, porque en ocasiones, supongamos que están ustedes haciendo algo muy importante y no necesitan que nunca se les vaya la luz y de repente necesitan cambiar alguna instalación interna, entonces automáticamente con este diagrama ya pudieran saber qué breaker dejar sin luz, o qué parte de la casa dejar sin luz. Bueno, entonces esta la voy a llamar, ¿no? Entonces siempre esta partecita de aquí va a ser fuerza. Ya les había mencionado que la instalación de fuerza significa los enchufes del cuarto. Entonces, y acá la voy a poner iluminación. Entonces, siempre nosotros vamos a tener dos interruptores. Supongamos, todo depende de cómo ustedes lo hayan diseñado esta parte. Pero voy a poner esta parte ahora, iluminación 1. No se olviden que el F1 en este caso, ahorita le voy a llamar que es fuerza 1 y la I1 se llama iluminación 1. Estas dos, de alguna forma, no se olviden que también tiene que cerrar con el neutro. Ya, entonces voy a poner el neutro cerca de la parte de acá. De alguna forma tiene que llegar esto hasta el cuarto. Entonces voy a ponerlo directo hasta acá, ¿no? Y el neutro debe cerrar el circuito acá.
En la parte interna ya sabemos, ¿no? Que tenemos que colocar aquí los focos, los tomacorrientes y más, pero siempre necesitamos estas seguridades importantísimas. Y tenemos que hacer ahora lo mismo para los demás circuitos, ya sea para el cuarto 2, para el comedor, la sala, el baño y la cocina. Nosotros casi siempre es como una norma, ustedes siempre van a encontrar 4 de estos breakers en nuestra caja de control. Si es que existe más, es mucho mejor, pero casi siempre lo que hacen algunos es que esta parte de fuerza e iluminación le ponen a los 2 cuartos, es decir, a la parte de los cuartos le ponen estas seguridades. A la parte de la sala y comedor le ponen las siguientes seguridades, que en este caso sería nuestra fuerza 2. Ah, ya estaba haciendo con color azul. Entonces, nuestra fuerza 2 se conecta hacia nuestra sala y comedor. No se olviden que en todos estos circuitos o en toda esta parte, tenemos 2 cables. El uno que va a ser fuerza, en este caso voy a llamarle fuerza 2 y iluminación 2. Esto nos sirve, como les había mencionado, nos sirve para nosotros tener el control de la electricidad en toda la parte de la casa. Y bueno, y de alguna forma cerramos el circuito con el neutro, ¿sí? No se olviden que acá internamente ya les había explicado qué va acá internamente, ¿no? Por ejemplo, aquí iría el foco, bueno, primero el interruptor, luego el foco, y luego del foco iría a neutro, ¿sí? Y lo mismo en la parte de iluminación y la parte de fuerza, ¿sí? Entonces aquí iría lo mismo, ¿no? Aquí voy a poner el enchufe y aquí Profe, disculpe, dice María que está en la sala de espera ya. desde hace rato y que no le acepta, dice. Es que estaba concentrado. Ya. Bueno, entonces eh, siempre nosotros tenemos que colocar estos breakers que casi siempre ustedes van a encontrar. Exactamente, los comerciales son de 2, 5, 10, 20 y 50 amperios. Los que son más utilizados en nuestra casa es de 2 amperios, de 10 amperios, de 20 amperios. Sí, aquí también nosotros esto lo iremos viendo más adelante, sobre todo la última clase que sería la siguiente, para las protecciones, porque aquí nosotros también tenemos la mala costumbre de poner, por ejemplo, un, un breaker de fuerza, supongamos de 10 amperios, y el consumo dentro de esta parte de la fuerza, supongamos que es de 1 amperio. Entonces, si hay un cortocircuito, se va a quemar primero el aparato eléctrico y nunca va a saltar este breaker, ¿sí? Nosotros tenemos la mala costumbre como para que funcione bien y que en cada rato no esté saltando estos breakers, ponemos unos breakers muy grandes, por ejemplo, de 10 amperios, de 20 amperios, ¿sí? Bueno, entonces, ustedes siempre van a encontrar aquí, esto de aquí es una cajita, que es la caja de control, que ustedes en su proyecto también lo tienen que dibujar. Entonces, esta caja de aquí le voy a poner todos estos son los breakers. Entonces vamos a poner una a la cocina. Y lo mismo, ¿no? Fuerza, en este caso voy a llamarle fuerza 3 e iluminación 3. Y de alguna forma se conecta. No se olviden que el neutro está yendo por otro lado y acá está el neutro, ¿no? Y que cierra el circuito. Ya, y sabemos que dentro de la cocina va a aparecer los tomacorrientes, los interruptores, focos y más. Entonces aquí tenemos fuerza 3 y tenemos iluminación 3.
Y el último, que sería para el baño y la toma especial, siempre la toma especial va solita, ¿no? Entonces aquí voy a llamarla, por cuestiones de espacio, que ahorita que el dibujo, voy a poner solo mi toma especial la voy a realizar, porque saben que el baño también va a tener un interruptor o un breaker de fuerza y uno de iluminación, pero para la toma especial va solito, directo al medidor o directo a esta regleta que les había mencionado el día de ayer. Y la regleta va a estar conectada de alguna forma a nuestra toma especial, que en este caso les había dicho, ¿no? ¿Ya? Y aquí tenemos cerrar el circuito. Esta toma especial solo puede estar aquí, por ejemplo, el breaker, o puede estar, por ejemplo, el enchufe para que se pueda conectar cualquier cosa. O si no, si es que es una ducha eléctrica, directamente los dos cables y la tierra. Siempre la toma especial necesita esta sí va a necesitar una toma a tierra. Bueno, voy a dibujarla aquí. Siempre va a tener una toma a tierra. En las duchas eléctricas, casi siempre tenemos la mala costumbre, vamos a bajar un poquito, tenemos la mala costumbre de esta toma tierra, tenemos la mala costumbre de poner esta toma tierra en, amarrada con un cable al tubo que está conectado, por ejemplo, el agua. Tenemos la mala costumbre primero porque la ducha también nos permite esto, ¿no? La ducha tiene dos cables y un cablecito pequeño de color verde. Ese cable verde le sabemos conectar directamente a este tubo de la ducha. Y luego cuando ustedes también tenemos la mala costumbre de tener, por ejemplo, llaves de agua metálicas. Entonces se saben coger la corriente, ¿sí? Entonces eso es porque no tenemos una mala conexión a tierra. Es recomendable que la conexión a tierra, para que no pase esto, si a ustedes les ha pasado o si es que ustedes se conocen algún caso, siempre la toma de la ducha de la parte de la tierra, saben ponerle un clavito al techo y ahí directamente le amarran este cablecito de la ducha. Y ahí con eso no les pasa nada. O si no, solo cambien la llave de agua, pongan una llave de color, bueno, que no sea metálica y automáticamente ya olvídense de que les va a coger la corriente cuando se estén bañando. Espero que no les haya pasado, ¿no? Y si les ha pasado, ya saben por qué es. Bueno, esta parte de acá, ahora sí regresemos a mi caja de control. Esta caja de control siempre va a tener numeración en estos, por ejemplo, si es que este es el interruptor o el breaker de la fuerza 1, que en este caso yo le puse al cuarto, a los cuartos le puse la fase 1 o la fuerza 1 y la iluminación 1, le puse a los cuartos. Nosotros de aquí directamente desde este control podemos dejarle sin luz a esta parte, ¿sí? Las personas que en sus casas han realizado esta instalación de forma correcta deben tener de esta forma. En ocasiones las cajas térmicas en ocasiones que saben colocarse o las cajas de control saben estar ubicadas de esta forma. Por ejemplo, aquí un interruptor, en la parte de abajo otro interruptor, en la parte del frente otro interruptor, en la parte del frente otro interruptor. ¿Ya? Más o menos así está en sus casas. En ocasiones podemos encontrar más, ¿no? Como unos 6 o 7 interruptores o más, ¿no? Bueno, por el ejemplo voy a dibujar algunos, pero todos estos interruptores tienen una función especial, ya sea para iluminación o para fuerza, ¿sí? Ustedes tan solo bajan, por ejemplo, un breaker de estos y automáticamente solo le dejan sin luz a una parte de la casa. Esto es por cuestión primero de seguridad externa, porque puede ser que después del medidor, supongamos que salta, aparte de este breaker principal o de la seguridad principal que tenemos en nuestro medidor, que también utilizan esto para hacer bromas, ¿no? Supongamos que alguien esté pasando y de repente les baja el breaker, entonces ya les dejan sin luz todita la casa, ¿no? Entonces, esta protección es para corrientes externas y para corrientes internas, porque pueden venir desde la parte interna de su casa. Supongamos que ustedes están tal vez haciendo utilizando electricidad, por ejemplo, casi siempre me acuerdo que les había dicho que tienen la mala costumbre, por ejemplo, de las personas que ubican o utilizan, por ejemplo,
amoladoras o sueldas eléctricas, siempre van a conectarles o siempre se van a conectar directamente a los interruptores de los cuartos, por ejemplo. Supongamos que quieren hacer algo en el cuarto y, digamos, una instalación de una ventana. Entonces, va a venir el soldador y van a conectar al enchufe del cuarto. Entonces, el breaker va a saltar, ¿no? Primero porque va a haber un consumo importantísimo de electricidad, va a saltar el breaker. Entonces, cada rato van a estar que prenden y apagan los breakers, ¿sí? Lo importante de eso que quiero indicarles es cuando existe este mucho consumo de electricidad dentro de cada uno de estos espacios, ¿no? Ya sea el cuarto o la sala o la cocina o el baño o más, siempre ustedes tienen que tener esta protección, porque al producirse un cortocircuito dentro de este cuarto, si no tienen estas protecciones que son importantísimas en la parte de un circuito eléctrico, si no tenemos estas protecciones, salta directamente acá al breaker principal que está conectado o que está puesto en el medidor. Si ustedes se percatan, hay un delito que nosotros no le tomamos muy en cuenta. Es un pecado y es un delito que ustedes puedan abrir esta tapita del medidor. Lo único que ustedes pueden hacer es abrir la tapita donde que sirva para subir o bajar, o ¿no? Aplastar o quitar la interrupción de la luz aquí en el medidor principal. Eso sí lo pueden hacer. Pero si ustedes abren, por ejemplo, que se les haya dañado este breaker, eso es un delito. Por ejemplo, si la empresa eléctrica se diera cuenta, pudiera, digamos, demandarles porque ustedes literal están haciendo o están utilizando estos medidores. Cabe mencionar que antiguamente los medidores prestaban, luego empezaron a cobrar los medidores de luz, pero cuando hacen esto de los intercambios, el medidor literal es como que nos están solo prestando, ¿sí? Si es que hay algún daño en el medidor, ustedes tan solo lo cambian, la empresa eléctrica las cambian, ¿sí? Esto es por un convenio que hicieron las empresas que se volvieron privadas con el Estado. Sí, no sé si hasta eso tenemos alguna pregunta. En ocasiones aquí también tenemos estos breakers, saben enumerarlos, como les he dicho, fuerza 1, iluminación 1, fuerza 2, iluminación 2, fuerza 3, iluminación 3. En ocasiones existe esto en la caja térmica, ¿no? En la caja de control, ustedes van a encontrar algo parecido a esto. Con cada uno de estos breakers. El problema de esto es que nosotros tenemos la mala costumbre de no identificar, como por ejemplo decir que este breaker 1 sea la de la iluminación 1 o la iluminación del cuarto 1, ¿sí? Identificamos, nos vamos a tratar de adivinar cuál de estos breakers es para cada una de las partes de la casa. ¿Sí? Entonces, ese es un grave problema, pero yo les acabo de recomendar o decirles que estos breakers corresponden a cada una parte de la sección de la casa. ¿Sí? Esto lo tienen que hacer en la parte de su diagrama de la instalación eléctrica. No se olviden que ustedes tienen que hacer un diagrama que sea para fuerza, para iluminación. Yo les recomiendo, si desean, solo cambien de colores, utilicen el mismo diagrama, pero este diagrama también lo tenemos que hacer. Si pueden, como yo sé que en AutoCAD sí pueden colocar esto en la parte de acá al ladito, ya automáticamente ustedes sí pueden hacer. Lo que sí me interesa a mí es de esta caja de control y que se vea cómo van direccionando los cables a cada una de estas partes de la casa o del diagrama que nosotros vamos a realizar. No sé si tenemos alguna pregunta o está claro. Si nos podría enviar la foto, Marquito, de lo Ya, que usted dibujó ahorita para tener nosotros igual una plantilla para guiarnos. ya. Bueno, o sea, la plantilla en AutoCAD sí le veo complicado porque yo utilizaba eso hace fechas, pero No, no, esta o sea, foto, el dibujo que usted acaba de hacer ahorita, la foto que nos envíe. sí, Eso. gracias, sí, sí lo voy a hacer. Ya. Bueno, Nosotros, Marquito, nosotros prácticamente tenemos que hacer un plano eléctrico. sí, en realidad ese es el proyecto de este parcial. Sí, tenemos Ya, que hacer ¿de un una plan. casa, de una planta o de dos plantas? Sí, yo les recomiendo porque sé que también la próxima semana van a estar a full con muchos exámenes, solo una planta más que suficiente, ¿sí? Sí, lo que sí me interesa es que ustedes en su diagrama eléctrico, por favor, traten de poner estas como etiquetas, ¿no? En este caso, el C1, en mi caso, significa cuarto 1.
¿sí? En su caso pueden escribir todo, ¿no? Aquí por cuestión de espacio no lo puse, pero aquí lo tienen que poner, ¿no? Si esto es el cuarto, esto es la sala, el comedor, baño, la cocina. Si que ustedes pueden poner, por ejemplo, un cuarto de lavandería, también la pueden hacer. También existe, por ejemplo, en la mayoría de casas, un cuarto que sirve para poner esto de los calefones, ¿sí? Mucha gente también ha tenido, bueno, por cuestión de costos, ¿no? Por ejemplo, más utilizan calefones, pero en el calefón no se percatan que también debe tener eso una instalación especial, porque el calefón también ocupa una fuerza, entonces no se olviden que aquí esta última era de fuerza, esta voy a llamarla fuerza 4, que estaba conectada directamente hasta, hasta esta, digamos, conexión especial, ¿sí? O que en mi caso puede ser la ducha eléctrica, ¿sí? En ocasiones mucha gente por cuestión de comodidad o para abaratar costos, utilizan los calefones que están conectados, por ejemplo, a los cilindros de gas. Entonces, pero todos los calefones o la mayoría también son eléctricos o algunos son eléctricos y lo que hacen es que conectan un enchufe directamente a un toma corriente, ¿sí? Entonces, eso es un daño bastantísimo o muy fuerte para las tomas que, por ejemplo, puede ser la de la cocina o puede ser de los cuartos. Entonces hay que evitar eso, ¿no? Yo les recomiendo que si es que en su caso no hay espacio aquí para poner un breaker más, en tal caso es mejor mandar un cable, en tal caso no es muy aconsejable, pero se puede hacer un cable directamente desde aquí, desde la parte del medidor o desde la parte de la caja de control y con una pequeña extensión hacia la toma especial ser varias opciones, ¿no? Por ejemplo, eh, un microondas ocupa muchísimo, no sé si ustedes se han percatado cuando utilizan el microondas se baja la luz, o lo mismo la principal, que esta sí es un ejemplo que tal vez ustedes lo utilizan siempre, una ducha eléctrica, ¿sí? Entonces, traten de, casi siempre las duchas eléctricas tienen una instalación especial. Entonces, la parte de aquí era un dispositivo especial que puede ser, como les acabo de decir, una ducha, un microondas o más. O que mejor, en este momento que también se pusieron de moda eh, las cocinas de inducción. La cocina de inducción va directo, ¿no? Desde el medidor, directo hasta la cocina va una instalación. Como para evitar meter, digamos, cables dentro de las instalaciones internas, lo que hacían la mayoría de personas es que desde el medidor conectaban, digamos, una instalación y le iban jalando cable, literal, hasta la cocina. Y claro, está que ir rompiendo un poquito de pared y más. Espero que ustedes hayan visto esta instalación, cómo más o menos lo hacían. Pero le hacían, digamos, la instalación por fuera, ¿no? No metían cables por las instalaciones que estaban diseñadas directamente para las demás partes de la casa. ¿Esto con qué fin? Primero, para evitar gastos y también para no dañar la instalación. Cabe mencionar que la mayoría de instalaciones o parte interna de nuestra casa siempre ocupa 110 voltios. Muy poquitos dispositivos utilizan 220. Está que la mayoría, con esto de que nosotros utilizamos, por ejemplo, algunos dispositivos o equipos digamos, gringos, como por ejemplo el cargador de nuestro celular o el cargador de nuestra computadora, sí puede conectarse a 220 voltios. Entonces, pero tiene esa parte especial, ¿no? Que se puede conectar o bien, digamos, un cargador de celular sí resiste a 110 o a 220. Esto porque la mayoría, digamos, de países extranjeros utilizan esta carga, pero están diseñados o han diseñado equipos para que se puedan utilizar en esta toma. Sí, creo que Jimmy te ibas a decirme algo. No. Entonces no tenemos ninguna pregunta. Vamos a avanzar ahora con un repaso de lo que sí va en el examen.
Bueno, entonces, no se olviden, esto es un diagrama eléctrico, ¿sí? Existen muchísimos libros, tal vez en internet ustedes van a encontrar eh, dibujos un poco más ordenados, ¿no? Pero cabe mencionar que casi siempre ustedes, los cables eléctricos, ustedes van a verlos por todo lado, ¿sí? Esto de aquí es como que lo básico, ¿sí? Pero imagínense en un edificio ustedes tienen que ser muy ordenados y sobre todo ir etiquetando a cada una de estas partes. En la caja del control, cuando ustedes abren esta tapita de la caja de control, que lo único que ustedes pueden ver es los breakers, cuando ustedes abren esta tapita, adentro de esta etapa, aquí debe estar el diagrama eléctrico, ¿sí? Eso es lo ideal. Cabe mencionar que la mayoría de personas no lo hace, pero lo ideal es que ustedes puedan encontrar este diagrama eléctrico, que nos serviría muchísimo, sobre todo cuando existe alguna sobrecarga o como les había mencionado, para ver que se dañen o si se dañaron los breakers. Un breaker puede dañarse cuando, por ejemplo, si ustedes, este breaker salta y a veces este como interruptor ya no tiene esta partecita como del clic, le podríamos llamar así. Es decir, por ejemplo, está como que bailando esta como aletita que tiene el interruptor o el breaker. Entonces, si ya está de esta forma bailando, ya ustedes deben cambiarlo el breaker. Sí, es recomendable que cambien con el mismo modelo del breaker, ¿sí? Entonces, igual, la clase siguiente sí les voy a mostrar ya de forma física algunas protecciones y también el cálculo de estos breakers, ¿no? Porque es recomendable no poner el breaker por ponerlo, ¿no? Ustedes pueden ir a la ferretería y le pueden decir a la persona que atiende en la ferretería que les den un breaker, pero tienen que también calcular el breaker, ¿sí? Existen muchísimos volúmenes. Los más utilizados, como les había mencionado, es el de 5 amperios, 2 amperios y 10 amperios en una casa. Pero igual les mencionaré, digamos, la siguiente semana, cómo ustedes calcular la protección de la instalación para que ustedes puedan cubrir o saber, por ejemplo, por qué se pueden poner un breaker de 10, de 5, de 2. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer un pequeño repaso general de lo que sí vamos a ver en el examen, porque esta parte sí va. Bueno, entonces tenemos un circuito como el que les voy a dibujar acá. No se olviden que, como ya vemos ahorita el sistema eléctrico, nosotros siempre vamos a tener algo como esto, ¿ya? Esto de aquí, ¿qué es? En la parte eléctrica, esto no es nada más que un enchufe, ¿ya? En ocasiones les sabemos decir que este enchufe no es nada más que la fuerza del circuito, ¿sí? No sé bien que aquí puede haber muchos enchufes o este es el enchufe, pero este de aquí es la toma de corriente o el toma corriente, nada más que eso. Luego de eso, el toma corrientes va a tener algunos, por ejemplo, aquí un interruptor y ese interruptor va a tener algunos focos, por ejemplo, este foco, y digamos que este es una instalación de una casa o de la sala, ¿ya? Y digamos que aquí viene otro foquito más, otro foco, y acá otro foco más. Entonces, una vez que tenemos este circuito, que puede ser la parte de una sala, la parte de algún adorno tal vez, pero esto es lo único que vamos a hacer es la iluminación. Entonces, vamos a calcular lo siguiente. Yo les había mencionado que aquí, cuando el interruptor está abierto, como en este caso, la resistencia es infinita. ¿Qué significa que la resistencia es infinita? Que no va a permitir el paso de corriente. Muy obvio, ¿no? Cuando se cierra el circuito pasa la corriente, cuando se abre el circuito no pasa. Es decir, el aire tiene una resistencia infinita. Explicación que ustedes pueden observar cuando existe un rayo, no cae de forma recta, sino cae, como se dice, en forma de zigzag. Entonces, porque
el aire tiene una resistencia infinita, que pasa lo mismo, ¿no? Entonces aquí cuando está abierto el circuito, no va a pasar la corriente. Yo aquí les había mencionado que aquí el interruptor tiene dos tiempos. Entonces, el tiempo 0, ¿qué significa que la resistencia es infinita? Entonces, infinito es como un 8 acostado. Y el tiempo 1, que la resistencia es nula. Entonces, la resistencia aquí sí, en la una es la resistencia infinita cuando el interruptor está, digamos, sin activar, y cuando se activa la resistencia es 0. Es decir, directamente ya pasa la corriente. Entonces, calculemos. Supongamos que aquí este foco tiene, por ejemplo, 10 ohmios. Foco que le vamos a llamar foco 1. Este le vamos a llamar foco 2, foco 3 y foco 4. Entonces, voy a poner en la parte inferior las cantidades para no tener un dibujo muy agrupado, ¿no? Entonces, vamos a poner que el foco 1 tiene 10 ohmios, el foco 2, 15 ohmios, el foco 3, pongamos que sea 20 ohmios, y el foco 4, 5 ohmios, ¿ya? ¿Qué nos pide calcular? Sabemos que la corriente en un toma corriente puede ser de 220 o 110. Vamos a utilizar 110 voltios. No se olviden que aquí tenemos algo llamado CA, que significa 110 voltios de corriente alterna. Entonces ya tenemos también la fuente, que a veces ustedes pueden encontrar en algunos libros como ES, que significa tensión de source o fuente de tensión, que esto es 110 voltios de corriente alterna. Bueno, ¿qué nos pide? ¿Qué nos pide que hallemos? Nos pide que hallemos la intensidad total, la potencia total que genera esta tensión, la potencia total, y calculemos la caída de tensión o el voltaje en el foco número 3. ¿Ya? Entonces nos pide hallar los... Bueno, ¿qué hacemos primero? Si tenemos que calcular lo que ustedes pueden observar, tenemos estas resistencias, tenemos este voltaje, entonces, como ya tenemos todas las resistencias, nosotros podríamos calcular la resistencia total. Entonces, lo primero que tienen que ver es cuál es, observar el foco 4 y el foco 3 están juntos, ¿sí ven? Está uno detrás de otro. Entonces, esto quiere decir que esto es un circuito en serie. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es esta resistencia, que sería la sumatoria de F4 y F3, el foco 3 o el foco 4. Entonces, vamos a ponerle de esta forma, resistencia en serie, porque la resistencia en serie son estas dos, ¿no? Entonces, voy a poner aquí foco 3 más foco 4. La resistencia en serie va a ser igual a ¿qué? Al foco 3, ¿cuánto vale? 20, más el foco 4 que vale 5. La resistencia en serie va a valer 25 ohmios. ¿Ya? Esta parte de los 25 ohmios no es nada más que esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí. Si dibujamos de nuevo el circuito una vez que calculamos esta resistencia en serie, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría esta forma, ¿no? Nos quedaría
aquí un foco. Aquí nos quedaría el segundo foco, que es esto, ¿no? El foco 1, el foco 2, y aquí nos quedaría el otro foco que acabamos ahorita de calcular, que es este, que sería la resistencia en serie. Sí, y bueno, acá adelante tenemos todo el resto del circuito, ¿no? Bueno, entonces, ahora simplificamos, se podría decir que esta parte que está acá arriba, ¿qué tenemos que hacer? Nos percatamos que este circuito tiene 3 resistencias en paralelo. ¿Qué significa en paralelo? Que están conectadas en 2 puntos los mismos elementos, ¿no? Están aquí, ¿sí ven? El foco 2 está en la parte superior y en la parte inferior del foco 1. La resistencia en serie también está conectado en la parte superior del foco 2 y en la parte inferior del foco 1. Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿cómo calculábamos la resistencia? En este caso va a ser resistencia total, que es el foco o las resistencias de los focos en paralelo. Si ustedes se acuerdan, no era nada más que 1 sobre el foco 1 más 1 sobre el foco 2 y más 1 sobre la resistencia en serie que acabamos de hallar. Entonces, resistencia total va a ser igual a que a 1 sobre 1, el foco 1, ¿cuánto vale? Vale 10 más 1 sobre el foco 2, ¿cuánto vale? Vale 15 y más 1 sobre resistencia en serie que vale 25. Por favor, ayúdame con la respuesta. A ver. Abigail, ¿puedes ayudarme con la respuesta, Abigail? Tienen a la... Ya, Inge, ya le calculo. Gracias. O alguien que le pueda ayudar también a Abigail con el valor, ¿no? No sé si se distingue, pero aquí está 1 sobre 10, que es el foco 1, ¿no? 1 sobre el F2, que es 1 sobre 15, y más 1 sobre 25. 4,83 me salió. Ya, gracias. Por favor, verificarán esta parte, ¿no? 4,83. ¿Qué cosa? Ohmios. Esto de aquí también es un TIC importante. Siempre la resistencia en paralelo va a ser menor a cada una de estas, ¿sí? Siempre va a ser menor. Ya, tenemos 4,83 de resistencia total. Si ustedes se percataron, una vez que hacemos esta formulita, el circuito se convierte solo en esto, ¿no? Y esta se llama resistencia total, ¿sí? Si ustedes se percataron, tenemos 3 resistencias en paralelo. Entonces, es lo que acabamos de hacer, ¿no? Bueno, y sabemos que de aquí para adelante tenemos todo el circuito que estaba en la parte de arriba. ¿Ya? Entonces, tenemos la resistencia total que es 4,83. Muchas. Bueno, luego de eso, si ya tenemos la resistencia total, ya tenemos casi todo, porque ¿qué nos falta o qué nos pedía? Nos pedía, o tenemos una fuente, no sé bien que ahora ya para calcular la intensidad debe estar activado ya el circuito, activado, digamos, el interruptor. Entonces, ya tenemos lo siguiente. Y aquí va a pasar la corriente eléctrica, ¿no? Siempre del positivo y va a pasar, viene la intensidad total, aquí va a estar la resistencia total y aquí la tensión o ES, que significa fuente de poder o fuente de alimentación o fuente de tensión, les llaman decir. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta la intensidad total. La intensidad total con la ley de Ohm. ¿Alguien se acuerda, por si acaso, cómo calculamos la intensidad? A ver, Brian Cruz, ¿cómo calculamos la intensidad? ¿Con qué fórmula?
¿Sí está aquí, Brian? O Cintia, que te veo también por aquí. ¿Tienes la fórmula, Cintia, de cómo calculo la intensidad? Voltaje sobre resistencia. Sería de voltaje sobre resistencia total. Gracias. Voltaje. No se olviden que el voltaje es el voltaje total. La intensidad total calculamos con el voltaje total. Sería voltaje total o ES. Aquí lo voy a poner voltaje. O también puede ser ES, ¿no? No se olviden, puede ser voltaje total o ES, que significa lo mismo. Sobre resistencia total. Entonces, la intensidad total va a ser igual a ¿qué? Al voltaje total, que en este caso es 110 voltios, sobre la resistencia total 4.83. Por favor, ayúdame con la respuesta. Cristian Tenelema, ¿cuánto nos sale la intensidad total? 110 dividido para 4.83. Eh, 22.77. 22.77. Por favor, verificarán, ¿ya? 22.77, ¿qué cosa? Amperios. Esto de aquí sí es importante. No se olviden que todos los números o las cantidades que calculemos tienen que poner un subíndice, ¿no? Porque si ustedes no le ponen, por ejemplo, solo le dejan como 22.77, no sabemos qué es. Entonces, siempre vamos a poner la unidad, que en este caso sería de intensidad o de corriente eléctrica, el amperio. Bueno, entonces una vez que ya tenemos la intensidad total, podemos, con una fórmula de la potencia, no sé bien que yo les había pedido, potencia total. La potencia total, ¿con qué fórmula calculamos? No sé si, Edison, ¿te acuerdas la fórmula de la potencia total? O Jonathan Acosta, tal vez la fórmula Ya de la le, ya potencia. le, ya le veo, Marquito, si tengo el cuaderno. Voltaje por intensidad. ¿Cuánto, Jonathan? Voltaje por intensidad. Ya, sí. No se olviden que tenemos algunas, ¿no? Voltaje por Voltaje por intensidad. ¿Sí? En el aula virtual también les dejé unas formulitas para que ustedes se percaten. Bueno, entonces la potencia total es voltaje, que sería 110 por la intensidad, que es, bueno, aquí voy a poner entre paréntesis, ¿no? 22.77. Ayúdame, Jimenita, por favor. 110 multiplicado por 22.77. 2.50. No ha de ser 2, pero porque es 110 por 22.77. 2504.7. Hay 4.7. 2.504.7, perdón. ¿2000 cuánto? Discúlpame. 504.7. Ya. ¿Qué cosa? Siempre la potencia va a ser en vatios o en watts, o como ustedes quieren ponerlo, ¿no? La W pueden ponerle o watts, que nos da lo mismo. Vatios, ¿sí? Entonces, hemos calculado la resistencia total, la intensidad total, la potencia total. También nos pedía que calculemos el voltaje en el foco 3, ¿sí? Y ya que estamos hablando del voltaje, también de una vez calculemos la potencia en el foco 3 de una vez. La potencia en el foco 3. ¿Ya? Bueno, entonces, no se olviden que lo que acabamos de calcular ahorita es la potencia total. Ahora, ¿qué hacemos? Debemos calcular el voltaje en el foco 3. ¿Cómo calculamos el voltaje en un circuito en serie? Verán, aquí esto sí es importantísimo, ¿no? Entonces, voy a poner aquí, voy a hacerlo como una liñita para separar esta parte. Entonces voy a calcular voltaje en el foco 3. Si ustedes se percatan, en la primera parte del dibujo, que estamos aquí, la parte del circuito en paralelo, si ustedes se acuerdan digamos, la ley de un circuito en paralelo, nos dice que el voltaje en el circuito paralelo es el mismo. Entonces, ni le paramos bola a esta parte, es como que le quitamos. Y aquí en el circuito nos quedaría lo siguiente, nos quedaría esto. Bueno, aquí ya cerrado el circuito,
o sea, cerrado el interruptor, y nos quedaría de esta forma, nos quedaría aquí el F4, y bueno, más abajito el F3. Entonces esto es F4 en mi caso, que yo lo puse así, F4, y aquí el F3. ¿Y qué nos pide? Nos pide que calculemos aquí exactamente el voltaje. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para calcular el voltaje aquí? Tenemos que calcular, no se olviden que tenemos resistencia e intensidad. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? A ver. Si ya tenemos la fórmula, por ejemplo, de voltaje y tenemos la resistencia. Aquí tendremos, lo único que tenemos que hacer es calcular la intensidad que pasa por aquí. ¿Ya? Miren que en un circuito en paralelo, las intensidades son distintas. Es decir, por ejemplo, por aquí pasa una intensidad, por aquí pasa otra intensidad y por aquí pasa otra intensidad. Entonces, como tenemos esta partecita nomás ya del circuito, porque el voltaje es como desechado ahorita, porque en la parte paralela no nos sirve, entonces aquí hacemos lo siguiente. No se olviden que vamos a calcular ahora la intensidad aquí. Bueno, entonces, para calcular el voltaje en cada uno, primero debemos sacar esta intensidad. Entonces, si ustedes se acuerdan aquí, la resistencia en esta partecita era la resistencia en serie que calculé acá. Le puso arriba. Entonces voy a... Y Entonces sería... le puso. Ese, mi amor. Entonces la resistencia en serie, que no es nada más que el F4 más el F3, voy a recordarles aquí, F3 más F4, este es igual a ¿cuánto? Este es igual a 25 ohmios. Entonces, esto debemos calcular con la intensidad. Entonces, de intensidad, hacemos algo muy parecido, intensidad es igual a voltaje total, ¿no? Porque no tenemos ningún otro, voltaje total, sobre la resistencia en serie. Por favor, con respuesta, aquí 110 dividido para 25. 110 dividido para 25, por favor. Jonathan Tapia. 24. Si estás por aquí. 4,4. Gracias. 4,4 ¿qué? Amperios. Dígame, Inge. Víctor. Sí puede repetir esa parte de ahí, de la última parte. ¿Esto? Sí, eso. Sí. Sí, Víctor. Esperan. Atenti, Ecuador, como dicen. Apagaron los micrófonos, chicos, para que no se ponga, digamos, la imagen, digamos, encima de lo que estoy hablando. Simón. A ver. No se olviden que esto es el circuito total. Esto es el circuito total, el que nos da, por ejemplo, ya sea, por ejemplo, tan solo para la sala o para algún lugar, esto es un circuito. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular es lo que nos había pedido. En este caso, intensidad, potencia y voltaje, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, hay una ley que nos dice lo siguiente. Nos dice que el voltaje es el mismo en un circuito en paralelo, ¿sí? Entonces, como el voltaje es el mismo, no lo vamos a tomar en cuenta para nuestro cálculo del voltaje en el foco 3, ¿sí? Entonces, no le vamos a tomar en cuenta para nuestro cálculo del voltaje en el foco 3. Bueno, entonces, como no sale o no tenemos, por ejemplo, la intensidad en esta partecita nada más, ¿no? No se olviden que el F3, F4 y F3 solo es esta parte. Aquí pasan diferentes intensidades. Por aquí viene una intensidad, por aquí viene otra intensidad y por aquí viene otra intensidad. Entonces, necesitamos calcular esta intensidad de aquí porque no tenemos. Entonces, para calcular esta intensidad, solo vamos a utilizar este circuito que es el único que nos importa, que es el que nos pidieron, por ejemplo, que calculemos. Entonces, si ustedes ven, este circuito es el mismo que está acá arriba, ¿no?
es el mismo que está aquí. Solo que como el voltaje es en paralelo, entonces vamos a tener aquí el voltaje, 110 voltios aquí, que es el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque está en paralelo. Bueno, entonces, esta parte necesitamos calcular la intensidad. La intensidad en un circuito en serie es la misma en todo el circuito, ¿sí? No se olviden, pero el voltaje va a cambiar. Entonces, lo que necesitamos primero es calcular la intensidad, que es lo que acaba de ser el voltaje sobre la resistencia en serie. ¿Por qué la resistencia en serie? Porque es la resistencia o la suma de las resistencias del foco 3 más del foco 4. Entonces, una vez que calculamos la intensidad, debemos ahora calcular la caída de tensión o lo que nos había dicho aquí, justo en estos dos puntos. Aquí tenemos que conectar un multímetro y vamos a llamarlo voltaje en el foco 3. Esto es lo que nos pide, ¿no? Entonces, para calcular el voltaje en el foco 3, esto es igual a ¿cuánto? El voltaje en el foco 3 no es nada más que a la resistencia del foco 3, voy a poner resistencia del foco 3 por intensidad. Entonces, la resistencia en el foco 3 es 20 por la intensidad que acabamos de hallar, que es 4.4. Por favor, ayúdame con la respuesta. A ver. Jimenita, ayúdame con la respuesta, por favor. Está por aquí, Jimenita. 20 por 4.4. 88, Inge. 88 salen. Gracias, gracias. Gracias, Cintia y Edison. Muchas gracias. 88. ¿Qué cosa? 88 voltios. ¿Ya? Voltios. Entonces, este es el voltaje que nos acabó o nos dijo que consigamos, ¿no? En este caso sería 88 voltios en el foco 3. ¿Ya? ¿Cuánto sería el voltaje ahora en el F4? Si es que nos pidiera, ¿no? ¿Cómo calculamos el voltaje en F4? Si ustedes se percatan, lo único que tendríamos que hacer, de una vez por si acaso, el voltaje en el F4 va a ser igual a ¿cuánto? Al voltaje total, que es en este caso el 110, menos el voltaje que acabamos de hallar. Entonces podemos ponerlo, ¿no? Voltaje E o voltaje de la fuente menos el voltaje en el foco 3. ¿Cómo se dan cuenta de esto? No, fácil, no se olviden que el voltaje total es literal el total. Entonces, si tenemos ya aquí un voltaje, ¿cuánto nos faltaría aquí? ¿Cuánto nos falta aquí para llegar al voltaje total? Entonces aquí tan solo hacemos una resta. 110 menos 88. Cintia, de una vez, por favor. 110 menos 88. 22 Gracias. 22 voltios. voltios. No se olviden que aquí es corriente alterna, ¿no? Pero si ustedes le dejan en voltios también se entiende, ya que estamos hablando solo de corriente alterna. Bueno, y para terminar nos dice que calculemos la potencia en el foco 3. Potencia en el foco 3. Voy a ponerle acá arriba, ya que tengo aquí un poquito de espacio. Entonces voy a poner aquí, a ver, vamos dónde se ve mejor, ya, aquí. Potencia en el foco 3. ¿Cómo hacemos la potencia? La potencia es con las mismas fórmulas que hemos utilizado. Puede ser voltaje por intensidad, intensidad por resistencia al cuadrado, me parece que es una. Pero utilicemos esta, voltaje por intensidad. ¿Qué voltaje? Si estamos haciendo la potencia en el foco 3, debemos utilizar el voltaje en el foco 3. Voltaje en el foco 3 por intensidad. Intensidad, la intensidad de toda esta parte, que es lo que acabamos de hallar aquí. Entonces, potencia en el foco 3 es igual a 88, que multiplica ¿a cuánto? A 4.4. Y la potencia en el foco 3 es igual a ¿cuánto? Ayúdame, por favor,
con la respuesta María Carrillo, 88 por 4.4. 387.2. Gracias. ¿Qué cosa? Vatios, no se olviden, o watts, como ustedes quieran llamar. 387.2 vatios. Ya, y eso es todo, chicos, en esta parte. En esta parte de se podría decir que repaso de que lo que vamos a realizar la siguiente semana, me parece que es la prueba. En ese caso, Cintia, o alguien sabe qué día nos toca el examen. Ya le veo, Inge, sí creo que tenía por aquí. Ya le veo. Inge, si nos pudiera ayudar con la foto de lo que acaba de decir usted. Sí, claro que sí, claro que sí. Yo voy a subir igual esta clase al que está grabada, les voy a subir al aula virtual y también las fotografías. Ya, antes de Tenemos despedirnos, por favor. examen el día viernes, Inge, con usted. Ya, buenas. Entonces sí tenemos un poquito de chance para repasar. Sí. A ver,